A menudo, la historia de los rumanos se ha descrito como una larga lucha librada por un pueblo pequeño y solitario en la frontera de los grandes imperios. Sin embargo, la realidad fue mucho más matizada. En los momentos cruciales, los rumanos encontraron aliados más allá de los Cárpatos y del Danubio, y la solidaridad con los pueblos balcánicos dio origen a figuras comunes convertidas en símbolos de la resistencia antiotomana. A finales del siglo XVI, cuando el Imperio Otomano dominaba el sudeste de Europa y la idea de una cruzada tardía era retomada por el Papado y los Habsburgo, entre los rumanos y sus vecinos surgió la necesidad de líderes capaces de reunirlos bajo una misma bandera. Miguel el Valiente fue el más poderoso de ellos. Pero a su alrededor se alzaron también otros combatientes, muchos de ellos venidos de fuera de las tierras rumanas. Entre todos, el más conocido fue Baba Novac, un serbio de la región de Smederevo, convertido primero en capitán de haiducos y luego en uno de los hombres de confianza del príncipe rumano. La figura de Baba Novac se situó en la frontera entre la realidad y el mito. Los documentos históricos lo presentan como un jefe de haiducos, un comandante experimentado que entró al servicio de Miguel el Valiente en la década de 1590. Pero al mismo tiempo, la tradición popular lo transformó en un símbolo de todos los pueblos al sur del Danubio que lucharon contra los turcos. Las baladas rumanas lo llaman Valiente de Miguel, mostrándolo junto a Grulla y otros héroes legendarios. En la tradición serbia aparece como un haiduco gigantesco temido por los otomanos y en las canciones búlgaras se le recuerda como Baba Novac Raciano, el Viejo. Esa diversidad de leyendas demuestra hasta qué punto su nombre penetró en la conciencia de los Balcanes. El historiador B.P. Hashdeu observó en el siglo XIX que en torno a Baba Novac se habían reunido múltiples tradiciones y que la leyenda fusionó personajes diferentes. Aún así, el hecho de que pueblos distintos lo reivindicaran como héroe propio demuestra el poder simbólico que tuvo, consolidándose en la memoria colectiva no solo como un simple bandolero, sino como un héroe balcánico de la libertad. El cronista húngaro István Számoszkósi afirmaba que Baba Novac nació en un pueblo cercano a Poreč, junto a la fortaleza de Smederevo, no lejos de Belgrado. Su nacimiento se sitúa alrededor del año 1530. Era de origen serbio y creció en un entorno donde la población local vivía bajo la constante presión de los turcos. En tiempos de Baba Novac, los haiducos eran una presencia habitual en la frontera entre el mundo cristiano y el musulmán. No formaban un ejército regular ni eran soldados pagados por ningún emperador. Eran hombres libres, reunidos en grupos que sobrevivían gracias a lo que obtenían por las armas. Campesinos que huían de los tributos otomanos, jóvenes pobres, aventureros del sur del Danubio, serbios, búlgaros, rumanos e incluso albaneses, todos se agrupaban bajo el mando de un capitán en quien confiaban. Los haiducos atacaban por sorpresa. Bajaban de noche hacia el Danubio, cruzaban el río en pequeñas barcas y caían sobre fortalezas mal defendidas o caravanas otomanas. Incendiaban graneros, cortaban caminos, saqueaban aldeas y luego se refugiaban en bosques y montañas, donde los turcos no se atrevían a perseguirlos. Su vida era dura, pero les ofrecía lo que no tenían bajo el dominio otomano: libertad. Para los turcos eran bandidos y rebeldes, para los pueblos oprimidos, vengadores y libertadores. Y para los príncipes que sabían utilizarlos, una fuerza militar valiosa, sobre todo cuando la guerra se volvía no oficial y nadie respetaba los tratados. Baba Novac fue uno de esos jefes surgidos del pueblo, un haiduco que transformó su banda en un pequeño ejército. La vida errante le dio valor y experiencia militar. En una época en que la gente común no tenía otra vía de resistencia, Baba Novac se ganó su nombre entre serbios y rumanos por sus golpes contra los turcos. Las crónicas lo describen como un hombre recio, acostumbrado a luchar codo a codo con sus hombres y a compartir con ellos los riesgos y el botín.
Las fuentes contemporáneas afirman que Novak vivía solo de la jaiducía. Estaba habituado al saqueo, a la guerra de guerrillas y a la dura vida de la frontera imperial. Algunos testimonios sostienen que fue durante un tiempo Subasha, una especie de autoridad local bajo dominio otomano, pero que terminó rebelándose contra el poder turco. Tras la victoria de Miguel el Valiente en Kalugareni y las campañas del otoño de 1595, el príncipe necesitaba no solo un ejército regular y el apoyo de sus aliados transilvanos e imperiales, sino también tropas flexibles capaces de golpear rápidamente al otro lado del Danubio. En esa estrategia, los jaiducos eran esenciales y Baba Novak era el hombre perfecto para dirigirlos. Cuando entró al servicio del príncipe valaco, Baba Novak tenía más de 60 años. Había pasado casi toda su vida combatiendo a los turcos en las orillas del Danubio, había sido funcionario local bajo los otomanos y había ascendido por su experiencia y su coraje hasta convertirse en un líder respetado. Precisamente su edad y su pasado lleno de batallas le valieron el apodo de Baba, que significaba tanto viejo como sabio. En 1596, Miguel le confió el mando de varias bandas de jaiducos serbios y rumanos. Su primera gran misión fue espectacular. Con unos 700 hombres, cruzó el Danubio y golpeó de lleno las fortalezas otomanas de Vidin, Florentín y Kladowa. Los ataques fueron fulminantes: depósitos incendiados, guarniciones dispersas, aldeas saqueadas, y luego se refugiaban en bosques y montañas donde los turcos no se atrevían a perseguirlos. Los turcos lo consideraban un bandido peligroso, un hombre sin escrúpulos que no perdonaba a nadie. Pero para Miguel era un aliado valioso, un jaiduco elevado al rango de general. Y lo más importante, Novak gozaba de una autoridad excepcional. Sus hombres le eran leales, lo seguían a cualquier parte y respetaban su valentía. Después de sus primeros éxitos, Baba Novak se convirtió en uno de los principales comandantes de Miguel el Valiente. Su experiencia, más de 60 años de vida y decenas de años de lucha, lo hacían un adversario temible para los otomanos. En el otoño de 1596 tuvo lugar uno de sus enfrentamientos más famosos. Hasan Pasha, hijo del gran visir Sokollu Mehmed Pasha, intentaba recuperar el control de la orilla norte del Danubio. Baba Novak, enviado por Miguel, salió a su encuentro con una banda de jaiducos. El combate fue feroz. Volvió a cruzar el Danubio, atacó y puso en fuga a las tropas otomanas, causándoles grandes pérdidas. Esa victoria aumentó su fama de viejo intrépido, que no temía golpear donde otros no se atrevían. Entre 1597 y 1598, Baba Novak estuvo activo en el Banato y en el sur de Transilvania, regiones donde los otomanos intentaban consolidar su dominio. Reunió a su alrededor un ejército de entre 2 y 4.000 hombres, haiducos, pero también mercenarios atraídos por el botín y su reputación. Esta fuerza irregular era temida porque se movía con rapidez y atacaba de manera imprevisible. Para Miguel el Valiente, Baba Novak era mucho más que un simple capitán. Representaba el vínculo vivo entre Valaquia y los pueblos al sur del Danubio, entre la autoridad organizada del Principado y el mundo libre de los haiducos. En esos años, el viejo comandante se convirtió en uno de los pilares de las campañas antiotomanas, el hombre enviado allí donde se necesitaban valor y golpes decisivos. El otoño de 1599 marcó el momento culminante de su carrera. Miguel el Valiente marchó hacia Transilvania para enfrentarse al cardenal András Báthory y abrirse camino hacia la unión de las 3 tierras rumanas. En esta expedición, el veterano haiduco serbio acompañaba al voivoda al mando de sus propias tropas. El 28 de octubre de 1599, en la llanura de Shelimbar, el ejército de Miguel se enfrentó al de Báthory. Baba Novak recibió el mando del ala izquierda. Su experiencia y autoridad fueron decisivas. Sus hombres resistieron los primeros embates y luego avanzaron con fuerza. La victoria fue total. El cardenal cayó prisionero y fue ejecutado, y el camino hacia Alba Iulia quedó abierto. Pocos días después,
El 1 de noviembre de 1599, Miguel entró triunfalmente en Alba Iulia. Entre los capitanes que lo acompañaban se encontraba Baba Novak. Para muchos contemporáneos, aquella imagen era simbólica. Un príncipe rumano al frente de un ejército unido y a su lado un haiduco serbio que había puesto su vida al servicio de la cruzada contra el Imperio Otomano. El momento de Alba Iulia fue el punto más alto del destino de Baba Novak. De simple bandolero, había pasado a ser una figura central de una gran campaña europea. La historia y la leyenda se entrelazaban. La gente veía en el anciano capitán el testigo de un tiempo nuevo, en el que los pueblos del sudeste de Europa se alzaban juntos contra el dominio turco. En la primavera de 1600, Miguel el Valiente cumplió su sueño. Tras su victoria en Transilvania, cruzó hacia Moldavia, acompañado una vez más por Baba Novak, quien comandaba cerca de 4.000 haiducos procedentes del sur del Danubio y de Valaquia. La expedición fue rápida y decisiva. El voivoda expulsó a Jeremia Movila y entró en Jashi, proclamando la unión de las tres tierras rumanas, Valaquia, Transilvania y Moldavia, bajo un solo gobierno. Pero la gloria duró poco. En el otoño de ese mismo año, la nobleza húngara y el ejército imperial se rebelaron contra Miguel. El 18 de septiembre de 1600, en la llanura de Miroslav, el príncipe fue derrotado. Ese día, Baba Novak no estaba a su lado. Miguel lo había enviado en otra misión militar. Su ausencia y la de sus hombres se sintieron profundamente. El ejército de Miguel fue acrasado y el proyecto de unión se derrumbó, al menos por un tiempo. Después de Miroslav, Baba Novak intentó resistir. Con sus hombres actuó en el sur de Transilvania y en Valaquia, tratando de frenar el avance de polacos e imperiales. Pero la situación se agravaba. Miguel había perdido el trono y las alianzas se desmoronaban. Para el viejo capitán, 1600 marcó el inicio del fin. Del apogeo de la unión se pasaba a las derrotas y las traiciones que pronto habrían de llevarlo a la muerte. Tras su derrota, Miguel el Valiente no abandonó sus planes. Decidido volver al frente de un ejército, partió en el invierno de 1600 hacia Viena para pedir ayuda al emperador Rodolfo II. El viaje fue largo y difícil, y en Transilvania era considerado un enemigo. En Oradea, a sus hombres no se les permitió avanzar. Miguel se vio obligado a dejar parte de sus tropas atrás, confiando su mando al más experimentado de sus capitanes, Baba Novak. Así, en el gélido invierno de 1601, el anciano haiduco permaneció con sus hombres en Transilvania, entre nobles hostiles y en un país donde las tensiones ardían bajo la superficie. Su sola presencia representaba, para la nobleza húngara, un peligro directo, un recordatorio vivo del poder de Miguel y de los haiducos del sur del Danubio. Tras la partida de Miguel, Baba Novak fue atraído con engaños a Cluj, donde los nobles lo capturaron y lo encadenaron. Lo acusaron de alta traición y decidieron ejecutarlo junto a su confesor. La ejecución fue de una crueldad pocas veces vista. Sus cuerpos fueron quemados en la hoguera, mientras los verdugos vertían agua sobre las llamas para prolongar su agonía. Finalmente, los restos carbonizados fueron empalados y expuestos en la plaza de Cluj como advertencia para quienes osaran seguir su ejemplo. La terrible muerte de Baba Novak, quemado vivo en Cluj en febrero de 1601, conmocionó a toda la región. Para los nobles que ordenaron el suplicio, la ejecución debía ser un acto de fuerza y un mensaje de terror. Pero para la gente común, la imagen del anciano capitán consumido por el fuego quedó grabada como símbolo de sacrificio y valentía. Solo unos meses después, en agosto de 1601, Miguel el Valiente también cayó asesinado en el campo de Turda. El destino quiso que el príncipe y el haiduco murieran el mismo año, abatidos por sus enemigos. Juntos dejaron una herencia poderosa, un sueño de unidad y el recuerdo de una lucha común contra el Imperio Otomano. En la historia, Baba Novak ha quedado como uno de los capitanes más importantes de Miguel, pero en la memoria popular
se transformó en algo más, un héroe legendario. En las baladas rumanas, en las canciones serbias y búlgaras, su nombre se entrelazó con mitos y relatos hasta que la realidad y la leyenda se fundieron. Hoy su historia no habla solo de un haiduco elevado al rango de general, sino del poder del ejemplo. Un anciano serbio ya mayor de 60 años, que dedicó su vida entera a la lucha, supo permanecer al lado de un voivoda rumano en la mayor empresa de su tiempo, y con su muerte martirial, Baba Novak entró en la galería de los héroes que no pertenecen a un solo pueblo, sino a toda la historia del sureste de Europa.